Ernesto, gracias por venir. Gracias, Maxi. Hace tiempo que no hablábamos. Bueno, me interesaba charlar de varias cosas. Una podría ser esta, digamos, ¿cómo estás viendo al gobierno, ¿no? Hay una serie de actitudes. Ahora vamos a hablar un poco de la economía, de la inflación, del desempleo, de las críticas de la CGT de parte de la oposición no kirchnerista, que alerta sobre todo que hay un problema grave de inflación y desempleo. Pero ¿cómo estás viendo al gobierno en términos de, miren, imponemos un estilo político distinto, no vamos a cometer los mismos errores o errores que el kirchnerismo, pero bueno, por otro lado hay algunas cuestiones que llaman la atención, ¿no? Digo, por ahora son pequeñas cosas, pero que también generan resquemor en el propio electorado de Cambiemos, ¿no? El helicóptero presidencial usado por Dietrich, los familiares en puestos públicos. En principio hay diferencias de magnitud, pero por ahí la diferencia de magnitud tiene que ver con que el gobierno está recién aterrizando. ¿Qué sé yo? Si uno veía el kirchnerismo en los primeros tiempos, y vos veías un kirchnerismo que era un kirchnerismo muy liberal. Las primeras medidas que toma Kirchner es construir una Corte Suprema completamente independiente. Unos años después tenía ese conflicto con el Poder Judicial, la persecución a jueces que no opinaban como ellos. Bueno, el caso más claro fue el de Fait y la Corte Suprema, las denuncias contra jueces que eran disidentes, etcétera, etcétera. O sea, en los comienzos del kirchnerismo, si tuviera que comparar, y es muy difícil comparar a los 2 meses o 3 meses, cuando un gobierno todavía, por más que haya hecho pie políticamente, es un gobierno débil. Sí. Una de las cosas que a uno le preocupaban del kirchnerismo no era solamente estas cosas que llamaban la atención, sino que había un intento muy fuerte por establecer un poder que tenía algunas características claramente autoritarias o muy hegemónicas. Entonces vos imaginabas en un momento con el 54% quedándose para siempre, intentando controlar la prensa, la reelección indefinida, bueno, toda esa serie de situaciones que uno veía un régimen caudillista. Ahora, estoy de acuerdo con el informe que hay señales que son muy llamativas y muy preocupantes. La primera de todas fue el intento de designar jueces por medio de un decreto que finalmente corrigen, etcétera. De cualquier manera, más allá, porque una cosa es lo que quiera, el poder siempre tiende a tener más poder. Hay una lógica muy intrínseca de eso, pero más allá de eso está cuánto puede, no cuánto quiere. Y vos tenés un gobierno que tiene minoría parlamentaria, tiene una justicia. De hecho, de los 2 jueces que designan, al menos uno es claramente peronista, y la Corte Suprema ya tiene bastante trayectoria de justicia independiente. Una prensa que yo veo lo que se publica, ya no te digo en los medios kirchneristas, que son durísimos, en los medios que no son kirchneristas, que eran críticos. No, que todos publican absolutamente todo. Vos ves tapas que vos jamás hubieras imaginado un medio oficialista en la época del kirchnerismo. Yo me acuerdo de la tapa de Clarín de principios de febrero diciendo, pese a lo que dice el gobierno, la inflación de enero fue tapa de todo título así, y después muchos colegas que son muy críticos todo el tiempo. ¿No ves un patrón preocupante, digo, el helicóptero de Dietrich como nada, una cosa menor, ¿no? Pero familiares en puesto del Estado, las contrataciones de Caputo, las denuncias de Carrió diciendo, ojo, que acá hay un operador en la justicia que quiere hacer lo mismo son todos elementos que hacía el kirchnerismo con los jueces federales. Laura Alonso diciendo, miren, el acuerdo YPF-Chevron tiene que manejarse secretamente. Pero a mí me parece, yo veo patrones, no sé si llego a ver un patrón. Veo indicios y veo hechos aislados que merecen ser denunciados y que merecen ser fuertemente tomados como advertencia. De ahí a ver un patrón me cuesta más decirlo. Además, insisto, no es algo que uno hace porque quiere quedarse con todo el poder. Uno hace si puede. Y me parece que en este caso no da. Ahora, por supuesto, te agregaría más elementos. Una de las cosas que... Hay 2 o 3 cosas que son las que menos me gustaron de todo este periodo. Quizá la que menos me gustó fue que en el marco de despidos, que algunos serán legítimos y otros no, debe haber de todo, y me consta que hay de todo, a la gente además de despedirla se le dice ñoqui. Entonces ya parece que ser despedido es ser culpable per se porque un tribunal que no decidió, que no eligió a nadie, que no es independiente, que es simplemente la voz del Estado. Yo me hace acordar cuando hubo una abogada del AFCA en La Rioja que denunció a Milani. Y era una militante kirchnerista del PC, y la rajaron. La rajaron porque seguía siendo abogado de los familiares desaparecidos en La Rioja. Y la rajaron, y cuando dijeron la rajaron, ¿y por qué es vaga? Le pusieron, desde el AFCA, en la época de Sabatella. Y ahora se repite ese tic, y eso sí me molesta, porque es muy irritante que encima que te rajan, te estigmatizan entre la sociedad como todo el tiempo hablando de ñoquis.
Si bien es cierto que el kirchnerismo designó el año pasado, hasta el último día, cualquier cantidad de militantes. Yo me doy cuenta que es un problema. Hasta el último minuto. Es un problema y es un problema que trasciende al kirchnerismo. Sí. La historia que cada uno que llega y en el Estado no se puede despedir gente y en algún sentido, alguno de de las cancelaciones de contractuales deben ser correctas. De hecho, hay antecedentes que uno hasta se olvida. Volviendo a Sabatella, cuando asumió Morón después de Rousselot, rajó a 600 tipos. Es como si Macri hubiera designado a 100.000. Y el argumento era: el Estado no puede ser una especie de, no sé, lugar de refugio de la política o de aguantadero de la política. El mismo argumento que ahora. Ahora, me pareció ofensivo calificarlo así, me parecía muy muy cruel, muy inhumano, etcétera. Y después hay una cosa que a mí me parece que de todo este periodo, que es lo que yo veo con más preocupación, es que Macri, es el tema de la inflación, pero dicho de esta manera. Sí. Cuando fue la discusión en campaña y Macri, antes del 22 del balotaje, dijo que iba a liberar el dólar, todos le hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los precios? Y el argumento de Macri era... los precios estaban fijados a 15, a un dólar a 15. Exactamente, no van a subir porque ya están el dólar a 15. Y me acuerdo que desde el más amplio arco de los economistas le dijeron, me acuerdo Orlando Ferrer, no sé si Artana o Expert, había una cantidad para hablar todos coincidían, ojo, va a subir. Una parte grande de los precios están todos al dólar oficial. Pero además la idea de que vos desvaluás y no suben los precios es una idea realmente muy original. Sí, que pasa en todos los países menos en Argentina, en muchos países menos en Argentina. Bueno, pero entonces al Macri decir eso, yo me acuerdo que yo lo que pensé es, o él no sabe lo que va a hacer, o sabe y está minimizando los riesgos sociales. Se hizo, los efectos en la calle son muy fuertes. No digo en imagen del gobierno, porque hay una discusión en la sociedad sobre si esto es culpa del gobierno anterior o de este gobierno, y en ese gobierno me parece que hasta ahora lleva las de ganar. Pero vos escuchás a la gente, vos hablás con cualquiera y está como choqueado por lo que pasa con los precios. Ahora te pido que escuches a Barrio Nuevo, que hoy salió después de la reunión de las 3 CGT con Moyano y con Caló, muy fuerte, un Barrio Nuevo que le ha hecho un guiño a Macri en los últimos meses, lo mismo que Moyano, ¿no? Y hasta Caló. ¿Será por los fondos de las obras sociales? En parte ¿será por la negociación que hubo con ganancias que el sindicalismo considera que Macri no dio lo que había prometido? Pero lo cierto es que Barrio Nuevo, escúchenlo, durísimo hoy contra Mauricio Macri. Que quede claro, yo no sé si el gobierno está enterado que no estamos bien, que las cosas están mal, que la plata no alcanza, que hay recesión, que hubo ajustes. Entonces, está bien que el gobierno que lo que le dejaron no se lo dejaron en la panacea, se lo dejaron con muchos problemas. Ahí está, Macri sabrá que la plata no alcanza y demás, dijo varias cosas más, digamos, pero era una síntesis apretada. Lo mismo Moyano, lo mismo Caló, lo mismo Massa, Margarita Stolbizer, alertando sobre la situación económica y la inflación. Y yo no creo que el gobierno niegue eso, me parece que es bastante ostensible. Por ahí te niegan los márgenes, si los despidos son 100.000 o si se crean fuentes de trabajo, pero me parece que es bastante evidente que el shock inflacionario fue fuertísimo. Después te estás discutiendo si la devaluación fue mejor que la del 2000. Vos sabés que a mí me cuesta mucho, no sé si vos seguro que te acordás, no sé cuál fue tu posición, pero cuando fue la devaluación de Duhalde, yo era muy crítico de eso. Y yo lo que veía era el camino al abismo. Y después la cosa empezó a levantar. Yo no sé si yo me la paso estudiando fenómenos económicos de ajuste y de devaluación y cómo anduvo después. La vez pasada hablaba con gente del país de Madrid que me decía, cuando arrancó Felipe González, arrancó con un año muy duro. Hablaba con gente de Brasil y me decía, el primer año de Lula, antes de la levantada por las hojas, fue durísimo. El primer año, después del ajuste de Frondizi, también fue durísimo. Después vinieron 2 años, los últimos 2 años de Frondizi, levantó mucho la economía y bajó mucho la inflación. Y me preguntaba si el gobierno plantea ese panorama. Esto es la foto, la película, en 6 meses vamos a estar mejor y el año que viene vamos a estar creciendo. En los 3 casos que se te mencionó, en Felipe González tuvo los fondos de la Unión Europea que le ayudaron a levantar España. Lula tuvo el envión de la soja con todo y Frondizi fue también en un contexto mundial de la posguerra donde el mundo crecía fuertísimo y Brasil también. Uno ve lo que pasa en el mundo, los principales motores del mundo respecto a la Argentina como Brasil o China y vos lo ves, la caída del 25% de las exportaciones chinas esta semana es una cosa impresionante. Pero a ver, me parece que ahí hay 2 discusiones, digamos. Las devaluaciones en Argentina no las decide nadie. Digamos, no hay ningún... Menem fue el único político que no devaluó durante 10 años. Es decir, de izquierda o de derecha nadie quiere devaluar en la Argentina. Nadie. De hecho, el único que se fue sin devaluar fue Menem. El único que se fue sin devaluar. Cristina devaluó de 3 pesos a 10 pesos. Vos devaluás cuando no te quedan más reservas en el Banco Central. ¿Qué es lo que le pasó a este gobierno? La discusión me parece ahora es si lo que dijo hoy Scioli, yo jamás hubiese devaluado ni hubiese encarado despido. Lo de la devaluación
Scioli no hubiese devaluado, no sé, si conseguía 30.000 millones de dólares, no sé cómo los hubiese conseguido, hubiese cerrado no sé qué con los fondos buitre, hubiese... Hoy es hipótesis contrafáctica. Claro, pero ¿Cómo le hubiera ido a Scioli? Es una hipótesis pero con el Banco Central que había, lo dicen todos los economistas, incluso los economistas de Scioli, sí, todos. La devaluación era inevitable. A la discusión es si Macri está prestando atención... No era inevitable, también era un régimen más rígido de control de cambio, donde no tenés un solo dólar, se te escapa el dólar paralelo a 25, es decir, también había un régimen más parecido hacia el endurecimiento, que era lo que planteaban los sectores, algunos sectores cercanos a Scioli, que no eran los más cercanos a Scioli, pero al final de la campaña se pusieron, Scioli se recostó, que son los sectores más kirchneristas. No, la discusión es si Macri está prestando atención a las consecuencias de la devaluación. Digamos, devaluación, insisto, si vos no tenés dólares en el Banco Central... Yo no tengo duda de que ellos perciben qué es lo que pasa. Lo que pasa es que lo que yo me pregunto es si no hay una gran expresión de deseos, no respecto a lo que pasa ahora, sino a lo que va a pasar después. Porque vos decís, está bien. Macri dice, son los 6 peores meses de mi gobierno. Perfecto. Bueno, me banco la recesión, me banco todo. Ojalá tenga razón, en 4 meses nos encontramos, pero depende. Ellos pensaban, en el momento que ligamos el cepo hay shock de confianza. La gente del campo empieza a liberar, a vender las divisas, y no pasó eso. Empieza a caer, a llover inversiones y no pasó eso. No van a aumentar los precios y no pasó eso. Entonces, ¿ahora qué dicen? Va a venir en abril la liquidación de la guita del campo, va a empezar a venir los créditos internacionales por la salida del arreglo con los fondos buitres, con los holdouts, va a venir un montón de plata y eso va a anclar el dólar, va a anclar la inflación, y en el segundo semestre va a haber una situación de paridad calentando motores para que el año que viene la economía crezca del 3% al 5%. Ese es el discurso que no solamente el macrismo tiene, muchos de ellos. Ahora, de repente, no viene tanta guita como ellos esperan. Y fallan los cálculos como venían fallando antes. De repente no hay liquidación de divisas como esperan del campo. Y de repente tenés una situación endeble también en términos de las reservas en 6 meses y otra vez ese empate de esa situación de ahora que es medio exasperante, que no sabes si llegás agónicamente hasta dónde, entonces la inflación se te dispara, tenés que subir las tasas. Estamos hablando de economía, yo no soy especialista, pero me parece que lo central para poder entender este proceso es tratar de entender el fenómeno económico. Te hago la última, desde el punto de vista político. Pues digo, Macri al fin y al cabo todos decían, bueno, tiene todo el Congreso en contra, va a trastabillar en lo político, y en lo político ha logrado marginar al kirchnerismo. El kirchnerismo está en el Congreso como estaba la oposición con Cristina, digamos, pegando cartelitos y reclamando, no sé, una consulta popular porque no tiene posibilidad de imponerse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Lo mismo le pasaba a la oposición. Es decir, se ha fortalecido Macri en lo político, aunque se le abren fuertes dudas en la economía. ¿Vos crees que Macri ha logrado directamente jubilar a Cristina, desplazar al kirchnerismo del escenario político? No sé si jubilarla para siempre. Me parece que la conducción de Cristina ha sido siempre muy rígida. Y es como morimos con las botas puestas y no nos movemos de esto. Y eso lo ha llevado a una serie de derrotas, pero permanente, una sucesión de derrotas. Del 54% para acá no podés contar casi ninguna victoria. En cada una de las áreas siempre fue tremendamente rígida. Y ahora están planteando más o menos lo mismo. Y entonces al kirchnerismo al macrismo le sirve mucho tener un kirchnerismo que es medio como gente que grita y que todo el tiempo se opone y que además aparece todo el tiempo la herencia recibida cada vez que habla Kicillof o Sabatella o tantos de otros. Hay, me parece, la reproducción de un modelo que era el de la época del kirchnerismo, donde el que tiene la billetera marca la estrategia y toda la clase política, antes parecía que eran todos kirchneristas, ahora parece que son macristas disidentes, pero lo que hay es el mismo fenómeno, el que tiene la Casa Rosada tiene la chequera y ordena de esa manera, y hay un consenso muy fuerte de casi todos los gobernadores, de casi todos los sectores políticos, menos el kirchnerismo, de que hay que ir hacia allá, arreglar con los fondos buitres, tratar de conseguir guita, endeudarse, de esa manera ganar tiempo, rezar para que el campo despegue con todo, para que haya divisas más genuinas, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, déjame decirte una sola cosa del riesgo que yo veo. Hoy hablaba con Gravia y me pareció me cuenta algo de la AFA que es una metáfora muy fuerte de los riesgos del país. Vos sabés que Grondona, parte del poder de Grondona tenía que ver con que distribuía los fondos de una manera más favorable a los clubes chicos de lo que correspondería por cualquier indicio de rating, de socio, de cantidad de campeonatos ganados y qué sé yo. Eso le daba, eso que era, digamos, entre comillas, más socialista, le permitía a Grondona gobernar siempre, porque los clubes chicos votaban y a él lo reelegían 1000 veces. Y con eso hacía todos los negocios mafiosos que hacía. Salido Grondona, ahora los clubes grandes van por todo y hay un despelote en la AFA tremendo. Y Gravia me decía, es como que pasáramos de un socialismo medio mafioso, que no era tan socialismo como decían, pero era más mafioso, pero algo de socialismo tenía, al liberalismo más salvaje. Y me parece que es una gran metáfora para entender los riesgos de este momento. Nos vendían que era un socialismo, no era tan socialismo, había mucho de mafia, eso permitía ganar las elecciones, bueno, eso terminó.
Y el riesgo que hay ahora es que los clubes grandes se queden con todo. Y yo no sé si Macri entiende ese riesgo. Si vos me preguntás qué riesgo no entiende Macri, para mí es como va descubriendo que los supermercados de repente levantan los precios, va descubriendo que las cerealeras no liquidan divisas, de repente descubre que hay factores que son muy desestabilizadores y que no es ni la izquierda ni el kirchnerismo, sino factores de poder real en la Argentina. Y domar eso ha sido siempre muy difícil para cualquier poder en la Argentina. Y me parece que ese es el gran desafío que tiene si quiere que su proyecto político tenga continuidad en el país, ¿no? Ernesto, gracias por haber estado esta noche en Plan M estos minutos. Gracias por invitarme. Te escuchamos todas las mañanas en radio con vos. En radio con vos, gran radio.